día de hoy vamos a resolver esta tabla de frecuencias de las calificaciones de 30 alumnos. Para empezar a construir nuestra tabla necesitamos algunos datos importantes de las características que va a llevar nuestra tabla. Uno de estos datos, principalmente o para iniciar, es el valor de n. N es el número de datos con los que cuento. Como nos acabamos de dar cuenta, aquí tenemos 30 datos. Otro de los valores que necesitamos encontrar es el valor máximo. De todos estos datos, el valor máximo es 100. También también necesitamos encontrar el valor mínimo. El valor mínimo de todos los datos es el 43. Una vez que ya tenemos el número de datos, el valor máximo y el valor mínimo, necesitamos calcular el rango. El rango podemos decir que es la distancia que se encuentra entre el valor más pequeño y el valor más grande. En este caso, entre 43 y 100. ¿Cuál es el valor que se encuentra entre estos números? Es decir, ¿cuál es la distancia de 43 a 100? Para ello vamos a realizar una sencilla operación. Es decir, que vamos a restarle al valor máximo, le vamos a restar el valor mínimo. De tal modo que el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. En este caso, el rango es igual a 100 menos 43. Es decir, que el valor es de 57. ¿Qué significa este 57? Pues que de aquí a aquí hay un espacio de 57 números. Esto es el rango. Una vez que ya tengo yo determinado el rango, que lo voy a poner de este lado como 57, necesito crear intervalos. Los intervalos básicamente son las partes en las que yo voy a dividir este grupo de 57 datos. Bien, más bien de 57 números que tengo yo aquí. Una vez que ya tengo el rango aquí y que ya sé que hay un espacio de 57 números entre el 43 y el 100, necesito saber entre cuántas partes voy a dividir todo este espacio. Para determinar en cuántas partes lo voy a dividir existen varias fórmulas. Nosotros en clase lo que vamos a utilizar es la fórmula de Sturges. La fórmula de Sturges me dice que para poder hacer el cálculo necesito hacer la siguiente operación. Le voy a poner aquí I, ¿ok? Como para identificar intervalos. Es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n. De tal manera que como ya sabemos que n es igual a 30, es 1 más 3.3 logaritmo de 30. El resultado de esta operación me da 5.87. Pero yo no puedo dividir esto en 5.87 partes. Entonces, vamos a decir en esta clase que cuando yo tenga un decimal, en los intervalos, voy a tomar el valor del entero anterior. En este caso, 5. Te explico, si mi operación me hubiera salido 5.2, yo tendría que tomar 5. Como me salió 5.87, tomo 5. Si me sale 9.8, hubiera tomado 9. Bien, la idea es tomar el el número entero anterior. Por lo tanto, yo puedo decir que voy a dividir esta parte en 5 espacios. ¿Ok? Lo voy a poner de este lado. El número de intervalos va a ser de 5. Ahora que ya tengo yo el número de intervalos y que ya tengo el espacio que voy a dividir, la operación que sigue es calcular de cuánto va a ser cada intervalo.
Es decir, ya sé que esto lo voy a dividir en 4 partes, en 5, perdón. 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Pero yo necesito saber de cuánto va a ser cada una de estas partes. Para eso, pues, basta hacer una división, los 57 números entre los 5 espacios. Bien, a esto le vamos, al espacio que hay de aquí a aquí, le vamos a llamar amplitud. Y la fórmula para poder calcular la amplitud, pues es sencilla. El número de datos, perdón, el rango entre los intervalos. Necesito saber los 57 espacios, los 57 números que están aquí adentro, que lo voy a dividir en 5 números. Entonces es 57 entre 5. La división de 57 entre 5 me da a 11.4. Y aquí viene algo interesante. Más adelante vamos a hacer ejercicio con decimales, pero ahorita son puros números enteros. Por lo tanto, meterme con decimales no es buena idea, no es necesario porque no voy a tener decimales aquí. Lo que voy a hacer en este caso es, en la amplitud, lo voy a subir al entero próximo. De tal modo que el entero próximo de 11.4 es 12. En general o en resumen, los intervalos los voy a bajar al entero y la amplitud la voy a subir al entero. Entonces, tengo ya que la amplitud va a ser de 12. He llenado las características que va a tener mi tabla. Te explico rápidamente. Sé que tengo 30 datos, que el dato mayor es de 100, que el dato más pequeño es de 43, que tengo un espacio de 57 números, que voy a dividirlo en 5 partes y que cada parte va a ser de 12 números. Estas características me van a servir a mí para poder construir mi tabla de frecuencias. Y ahorita la vamos a empezar a construir. Primero que nada, imaginemos que estas son las calificaciones de 30 alumnos. Por lo tanto, la variable que estoy evaluando es la calificación. Y voy a empezar a determinar los rangos de calificaciones en los que los voy a agrupar. Comenzaré utilizando el número más pequeño del alumno que sacó la calificación más baja, que fue de 43. Y recuerda que cada espacio va a ser de 12 números. Por lo tanto, los alumnos que van a ir en el primer grupo son aquellos que sacaron de 43 hasta 55. ¿Por qué? Pues porque 43 más los 12 de cada espacio me van a dar 55. ¿Lo ves? Esta operación pues la voy a hacer con todos. El siguiente grupo, el número 2, va a ir de los alumnos que sacaron desde 55 hasta 67. El siguiente grupo va a ir de los que sacaron de 67 a 79. El siguiente grupo de los que sacaron de 79 hasta 91. Y el último grupo de los que sacaron de 91 hasta 103. Y vas a decir, ah, caray, pero no existe el 10.3, profesor. Sí, pero en este caso precisamente por eso aumentamos nosotros la amplitud, para que no nos falte. Más vale que te sobren datos aquí a que te falte. Y lo que te sobre no importa cuánto te sobre, mientras no dejes un número fuera. Es decir, si yo hubiera utilizado otra amplitud, posiblemente aquí me hubiera llegado al 98. ¿Dónde dejaría agrupado este número si no cabría en ninguno de estos espacios? Es por eso que más vale que te sobre a que te falte.
Una vez que ya tengo yo mis intervalos y que ya tengo agrupados a los alumnos conforme a las calificaciones que estuvieron sacando, tengo que encontrar primeramente un representante del grupo, es decir, la calificación que se encuentre a la mitad de cada intervalo. ¿Cómo lo hago? Pues sacándole el promedio. ¿Y cómo saco el promedio? Pues tendría que sumar 43 más 55 y dividirlo entre 2. 43 más 55 me da 98. Dividido entre 2 es 49. ¿Qué significa? Que el número que va a representar a ellos es el número 49. Y a esta columna le vamos a llamar marca de clase y la vamos a representar con una X. La marca de clase nos va a servir para varios cálculos posteriores, medidas de tendencia central, varianza, desviación estándar, etcétera. Sirve para muchos cálculos posteriores. Pero ahorita lo que nos interesa es poder llenar la tabla, y la tabla de frecuencias lleva precisamente esto que es marca de clase. Ok, una vez que ya sé que el promedio de estos dos es 49, voy a hacer lo mismo con todos los demás. Nuevamente hago 55 más 67 entre 2 y me da 61. 67 más 79 entre 2 me da 73. Después sería 81 y después sería, perdón, es 89 y 97. Listo, ya tengo aquí mis intervalos y ya tengo el representante o la calificación que representa a esta clase. Esto también se le llama marca de clase y estas son las clases. Así también lo van a encontrar en los libros. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo aquí reunidos a los alumnos que sacaron de 43 hasta 55, de 55 a 67, así sucesivamente. Ahora voy a contarlos, ¿bien? Y los voy a contar en una columna que se llama frecuencia. Y en la frecuencia voy a contar los alumnos que sacaron una calificación de 43 a 55 y aquí los voy a poner. Bien, lo que voy a hacer aquí es irlos encerrando. Voy a ver cuántos alumnos están entre 43 y 55. ¿Ok? Bien, esta es la parte un poquito más compleja, digamos, de toda la elaboración. Vamos a ver si lo podemos lograr sin cometer errores. De 43 a 55. Tenemos aquí 1, 2, 3. Este no va a contar. Ahorita te voy a explicar por qué. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Ahorita te explico por qué el 55 no entra aquí. Pero ahorita los alumnos que están entre 43 y 55 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien, entonces nuestra frecuencia es de 9. Perdón, lo voy a poner con el otro color para que resalte. Es de 9. Ahora, ¿por qué no estoy tomando en cuenta el 55? Cuando yo los voy a dividir, estos intervalos se determinan de esta manera. Los intervalos que estás construyendo
se determinan cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha. El corchet significa cerrado y el paréntesis normal significa abierto. Ahora, ¿qué significa esto de abierto y cerrado? El cerrado significa que sí toma en cuenta el número y el abierto significa que no lo toma en cuenta. Es por eso que este intervalo sí toma en cuenta el 43, pero no toma en cuenta el 55. Es decir, que nada más llegaremos de los números que están de 43 hasta 54. Y dirás, ¿y el 55? Pues el 55 se toma acá porque es cerrado a la izquierda, abierto a la derecha. Y así va a ser con todos. Bien, todos van a ser cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha, excepto el último. El último va a ser cerrado en ambos lados. De tal modo que tomando en cuenta esto, el 55 no se toma en cuenta acá, pero sí se toma en cuenta acá. Veamos entonces ahora los alumnos que sacaron de 55 hasta 66. ¿Ok? De 55 a 66. Tenemos aquí 1. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos a 8 alumnos que sacaron calificaciones de 55 a 66. Lo pongo de este lado. Tengo 8. Voy a poner los otros datos para no hacer más largo el video. Son 6, 3 y 4. Si gustas, tú puedes contarlos aquí para que veas que es real lo que te estoy comentando, pero básicamente esto es lo que hay que hacer acá. Bien, entonces ya tengo yo mi frecuencia, ya sé que hay 9 alumnos que sacaron de aquí a aquí, hay 8 que sacaron de 55 a 66, del 67 al 78 fueron 6 y así sucesivamente. ¿Qué sigue entonces en la construcción de nuestra tabla de frecuencias? Pues la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, recordemos que se trata de ir acumulando las frecuencias, ¿no? Es decir, aquí tengo yo 9 y si le acumulo o le junto a los alumnos que están en este intervalo, ya voy a tener 17. Y si le junto a los alumnos que están o que sacaron estas calificaciones, ya voy a tener 23. Y si le junto estos 3, ya voy a tener 26. Y si le junto estos 4, ya voy a tener 30. Otro detalle que no debemos de perder de vista y que ya habíamos visto en las clases anteriores es que cuando yo sumo a todos los alumnos, el resultado me da 30. Y el resultado de la suma de las frecuencias y de las acumuladas me debe de dar lo mismo. Una vez que ya terminé yo de las frecuencias acumuladas, ahora toca sacar otra que se llama frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa no es otra cosa más que el porcentaje que representa este grupo, el grupo de aquí, del total de alumnos. Es decir, 9 alumnos sacaron de 43 a 55. Ese grupo, ¿qué representa o qué porcentaje representa del 30? ¿Cómo lo voy a determinar? Mira, es decir, 9 de 30. Y lo que tengo que hacer ahí, pues básicamente es la división. Mira, 9 entre 30 me da a 0.3. Ok, perdón, aquí le había puesto 3. Me da 0.3. Es decir, que esta frecuencia es de
0.3. Bien, la siguiente frecuencia es los alumnos de 55 a 67 fueron 8 alumnos. ¿Qué porcentaje representan estos 8 alumnos del total? Basta con que haga la división 8 entre 30. La voy a hacer aquí. 8 entre 30 y me da a 0.266 periódico, ¿cierto? Yo tengo que hacer el redondeo a 2 decimales. ¿Puedo ponerlo así? Sí, pero para no manejar tantos decimales voy a hacer el redondeo. Este número, 0.2666, es decir, se redondea por aproximación a 27. Ahora voy a hacer el porcentaje de estos 6 alumnos. ¿Qué porcentaje representan del 30? Es decir, 6 entre 30. Estos 6 alumnos del total representan un 0.2. Le voy a poner 20 para no perdernos, pero es 0.2, ¿ok? El 0.2. Y estos alumnos de 30, o sea, 3 de 30, representan, o más bien, 0.1. Le voy a poner aquí otro para que todos tengan 2 cifras, nada más. Bien. 4 entre 30 me da a 0.13. Y así tengo ya yo mis frecuencias relativas ya llenas. La siguiente columna que tengo que llenar, pues se trata de las frecuencias relativas acumuladas. Bien, las frecuencias relativas acumuladas, pues es acumular la frecuencia relativa que yo tengo aquí. Por cierto, la suma de todos estos, si yo sumo el porcentaje de este, el porcentaje de este, de este, de este y de este, ya cuando tengo todas las frecuencias relativas, pues me debe de dar como resultado 1. Bien, ¿por qué? Pues porque ya los sumé a todos. Ya los conté a todos y las individuales me deben de dar 1. ¿Qué sigue? Pues acumular estas frecuencias relativas. Y la acumulación, pues es lo mismo que hicimos acá. Tengo que acumular esto, que es 0.30, y a esto le sumo este, y me va a dar 0.57, y le acumulo los de aquí, y me van a dar 0.77, le acumulo este, me va a dar 0.87, y si le acumulo esto, me va a dar a 1. Al igual que en estas, este debería de coincidir con este y la suma de las frecuencias relativas debe de coincidir con el último número de las frecuencias relativas acumuladas. Si esto sucede, significa que voy bien. Por último, vamos a agregar otra última columna y a esta columna le vamos a llamar columna de porcentajes. Para hacer tal vez más fácil la lectura de los porcentajes, mira que es exactamente la misma frecuencia relativa, pero multiplicada por 100, ¿ok? De tal modo que multiplicando la frecuencia relativa por 100, pues ya sabemos que se recorre el número 2 lugares hacia la derecha, y este me quedaría como un 30%, este me quedaría como un 27%, este sería un 20%, el 10% y el 13%. A grosso modo, significa que este grupo de los alumnos que sacaron de 43 a 53 fue el 30% de todos. Los que sacaron esta calificación fueron el 27% de todos los alumnos. Y los que sacaron, por así decirlo, la calificación más alta, que fue de 91 a 103, son solamente el 13%. Ahora, con esta tabla yo puedo sacar algunas conclusiones, que es lo más importante, utilizando las frecuencias relativas y las relativas acumuladas, que recuerda que son los porcentajes. Bien,
Puse esta columna de porcentaje de más, pero no es necesario ponerla si nosotros comprendemos esto. Mira, puedo decir, por ejemplo, que los alumnos que sacaron de 67 a 79 de calificación son el 20%. Que los que sacaron de 91 hasta 103, solo el 13% sacó esta calificación. También puedo decir que los que sacaron de 43 hasta 55, es decir, este grupo, representa el 30% de todos los alumnos. Esto es utilizando la frecuencia relativa. Utilizando la frecuencia relativa acumulada, recuerda que yo estoy acumulándolos todos estos, puedo decir que el 77% de los alumnos sacó de 79, o más bien, sacó menos de 79 aciertos. Profe, pero ¿por qué menos de 79 si aquí está el 79? Recuerda que este intervalo no toma en cuenta a este número. Por eso decimos que el 77% sacó menos de 79 aciertos. También decimos que el 87% de los alumnos sacó menos de 91. ¿Por qué? Pues porque tenemos acumuladas todas las demás. Cuando llegamos aquí es porque ya acumulamos todos los porcentajes anteriores, por eso hasta aquí llevamos 87%. ¿Qué otra cosa puedo decir? Que el 30% de los alumnos sacó menos de 55. De estos alumnos, si yo cuento los que tienen el 30%, ¿cuáles serán todos los que están para acá abajo? Si de aquí a aquí tengo el 30%, los que están para abajo son el 70%, ¿cierto? Porque aquí llevo hasta mi 100%. Puedo decir entonces, el 30% de los alumnos sacó menos de 55 o el 70% sacó de 55 para arriba, porque estoy tomando estos dos, ¿sí? De 55 para arriba.